Panamá Hoy. Siete y 38 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el productor de arroz, el señor Araúz, Gabriel Araúz, que nos acompaña a esta hora en Radio Panamá. Señor Araúz, ya se dio a conocer durante estos días, antes de ayer, para ser precisa, que el gobierno nacional pondrá fin al control de precios en el arroz de primera. Esto se surge también a raíz, obviamente, de que la Codeco dijo que había identificado problemas en el suministro de este producto a nivel nacional. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y cómo reciben ustedes esta noticia del gobierno nacional? Sí, muy buenos días ante todo y las gracias a Radio Panamá y a ustedes por permitirnos realmente como productores poder dirigirnos y hacer un poco de docencia a la población, ¿verdad? Y ser cuestionado, porque creo que es importante que se nos cuestione por toda esta serie de declaraciones y noticias que se han dado a nivel nacional en este momento. Si bien es cierto, creo que hay un punto específico en el que es el punto o de origen o el punto sensitivo que en estos momentos la población, los periodistas, el pueblo panameño espera que se explique. Y es un subsidio o una inversión del Estado por aproximadamente 800 y resto de millones de dólares, que se ha dado para que exista un arroz a 40 centavos al consumidor. Arroz que hay que aclarar, en los últimos años, del 2017 en adelante, empezó paulativamente a disminuir su cantidad en las estanterías de los supermercados hasta llegar en estos dos últimos años y principal en este año a casi desaparecer de las estanterías o de que el consumidor pudiera accesar a él. En base a esto, me remonto al 2014, cuando se da la regulación de precios se cumple la promesa de campaña del presidente Varela, donde decía que iba a disminuir la canasta básica y donde esos productos que reguló estaba el arroz. En aquel momento el arroz representaba el precio de venta al consumidor, estaba por encima de los 48, 50 y más centavos la libra al consumidor. Bien, cuando se regula el arroz y lo bajan a 40 centavos precio de venta al consumidor, el súper le dijo al molino, no te puedo pagar lo que te pagaba antes, ahora nada más te puedo pagar 37 centavos. A su vez, el molino le dijo a los productores, te estaba pagando 23, 24 dólares, ahora yo te voy a pagar nada más 17 balboas, porque no te puedo pagar más porque me regularon el precio de uno de los dos rubros que yo vendo, arroz de primera y especial, me lo regularon. Pero ¿qué sucede? Que nosotros los productores no pudimos decirle a las casas comerciales, mira, yo te voy a disminuir el precio de la urea o del fertilizante porque me quitaron el precio que ya estaba vendiendo. Entonces ahí es donde nace, en múltiples reuniones con el ministro Arango en aquel momento y el presidente Varela, donde les explicamos y se dio la situación en que la solución que dio el gobierno fue una compensación al productor para que entonces nosotros pudiéramos volver al precio original de venta que incluía los costos de producción y una utilidad, que fue el 24 y se aumentó a 24.50. ¿Por qué se aumentó a 24.50? Porque entonces el molino nos paga a nosotros los productores 17 balboas de los 24 que estaba pagando y el gobierno nos compensa 7.50 a nosotros los productores para llegar al precio original que teníamos. Esto con un objetivo, para que el subsidio al consumidor del arroz, ¿verdad? Que pagaba 50 centavos por decirlo, lo pudiera pagar a 40 centavos. Entonces, lo primero que hay que explicar, al productor nunca se le ha dado un subsidio en este caso. El subsidio ha sido al consumidor. Bien, ¿qué pasó durante el tiempo? Esto se dio 2014, 15, 16, 17. Pero en el 2017, si buscamos las estadísticas, empieza a disminuir el arroz de primeras en las estanterías, porque en el 2014 tengo que decirles que se manejaba que
la venta de arroz, que son, o sea, el consumo mensual de arroz a nivel nacional blanco está por los 430.000 quintales, algo así. Pero se vendía 60% de arroz de primera, 70-30, y 40% de arroz especial. A partir del 2017 empieza a disminuir la venta de arroz de primera porque no existía suficiente oferta en los supermercados y empieza a aumentar la oferta del arroz especial y empieza a cambiar la figura, empieza a haber más arroz especial y menos arroz de primera. Esto trae como consecuencia que progresivamente, hasta el día de hoy, que es lo que todo el mundo dice, ¿por qué no existe el arroz de primera? Fue disminuyendo, pero fue la disponibilidad de arroz de primera al consumidor. Ahora, no es culpar, no es decir aquí yo me voy a quitar, porque usted la pregunta va a decir, pero ¿quién es el responsable de poner ese arroz de primera en el supermercado? Bien. ¿Qué pasa? Nosotros entregamos arroz sucio y húmedo en cáscara en la puerta del molino. Nosotros le vendemos ese arroz en estas condiciones al molino. Una vez se le entrega y el molino lo pesa y lo pasa a sus hilos, ya es un producto del molino. ¿Qué hace el molino? El molino se encarga de pilarlo, digo, de secarlo, almacenarlo y posteriormente pilarlo. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas que no conocen el tema piensan que es que nosotros los productores producimos un arroz de primera y un arroz especial y que ahora no estamos produciendo arroz de primera sino arroz especial. No, la calidad del productor varía de acuerdo a la variedad, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al clima, pero cuando nosotros le entregamos el arroz al molino, viene otro proceso que se llama post cosecha, que las calidades, ¿verdad? Primero que todo, van a depender del eficiente secado, del eficiente almacenado, del eficiente pilado y del eficiente manejo de empacado y traslado. Bien, Para entender esto allí, señor Arauz, entonces es el molino el que se encarga entonces de clasificar el arroz si es de primera, si es especial. ¿Es así entonces? bien. Cuando el molino pila el arroz, cuando va saliendo el arroz ya blanco, pulido y pilado ya, el molino separa el arroz entero, separa el arroz quebrado y lo pone en dos depósitos distintos. Va a ser un poquito simple la cosa. Mm. Cuando él va a producir arroz especial, él coge 95% o 95 granos enteros y 5 granos quebrados o 5% de grano quebrado y los mezcla y produce arroz especial. Cuando quiere producir arroz de primera, coge 70 granos enteros, por decirlo así, y 30 granos quebrados y produce el arroz de primera. Bien, ¿quién es el que determina, verdad, del arroz que le compró a cientos de productores cuando pila qué arroz produce? Es el molino. ¿Quién es el que le vende a los supermercados? El molino. Ahora, no es satanizando el tema del molino porque es un ente económico que tendrá sus condiciones y su por qué lo hace, pero serán ellos los que tienen que determinar por qué han hecho esto. Ahora, las calidades post cosecha dependen de los molinos. La producción de arroz de primera o especial depende del molino. Y la disponibilidad de arroz de estas dos categorías en el mercado depende también de los molinos. Bien, nosotros en este caso, ¿verdad? Si no le resulta a los molinos económicamente, que los molinos salgan a explicar esta situación y por qué se ha dado la escasez de arroz de primera en las estanterías. Porque, ¿qué sucede? Aquí es cierto, aquí se ha hecho una inversión por parte del Estado que no es un subsidio al productor, pero que al final no se ve reflejado y que lo peor es que en estos últimos años no se ha dado más la crisis de la ausencia de este arroz de primera. Ahora, señora Arauz, usted mencionaba también hace un momento que los productores no recibían ningún tipo de subsidio, que los que recibían el subsidio obviamente era la persona que compraba este arroz de Claro. primera. Pero en esa conferencia de prensa del día martes, el ministro de Desarrollo Agropecuario mencionaba que a partir del 2025 ya los productores no recibirían subsidio. Entonces, ¿de qué hablaba el ministro? Bien,
Primero que lo que pasa es que esto varía, el término que utilicen, a veces se equivocan, a veces... Cuando estamos al frente con las autoridades no hablan de subsidio. Cuando están al frente de la población hablan cuando están al frente de los productores hablan de compensación. Cuando están al frente de la población se habla de subsidio al productor. Ahora, él dijo subsidio. Bien, recordemos que cuando se da la regulación de precios se genera un subsidio al consumidor rebajándole el precio y se da una compensación al productor. Porque al final el único que no pudo traspasar esto fue el productor. Bien, al eliminarse, aquí hay dos cosas que se están dando. Se está levantando supuestamente la regulación de precio, o sea, se está levantando esa medida establecida por los gobiernos de que el arroz solamente de primera puede valer 40 centavos. ¿Qué va a pasar aquí? El subsidio al consumidor se acabó, no fue al productor. Ahora el arroz va a aparecer, pero va a aparecer a 45, 50, no sé a qué precio, pero va a aparecer. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta y qué va a decir el pueblo. Cónchale, yo soy el que estoy pagando y nos van a echar la culpa a nosotros los productores. Lo que no van a decir, lo que no quieren explicar es que desde el 2014 está subsidiado el arroz de primera y que esa plata era para que el pueblo tuviera arroz de primera a 40 centavos. Ahora ya, suspendiendo el subsidio que hablan los ministros, el arroz al consumidor primero va a existir. Bueno, antes ellos se excusan en que no existía, pero aquí hay dos entes o tres entes. Estamos los productores que producimos la materia prima, valga la redundancia. Están los industriales que industrializan, y valga la redundancia nuevamente, este producto y lo ponen a disposición del pueblo. Pero hay un ente fiscalizador que se llama la parte gubernamental, que tiene que hacer que se ejecute o que fiscalice que las condiciones que se establecen en leyes, decretos y todo esto se cumplan. En este caso, yo responsabilizo no a la administración actual, pero yo responsabilizo directamente a la Codeco. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasó fue que la Codeco no hizo su trabajo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Debido a qué no lo hizo? La fiscalización, ustedes han visto la cantidad de escándalos de arroces, que el arroz de primera, que me lo ponían por arroz, el arroz de primera lo ponían por arroz especial, que esto, que el otro, pero simple y llanamente al final todas estas investigaciones en qué quedaron, en nada. Toda esta situación en qué ha quedado, en nada. Yo espero, y yo tuve una conversación muy buena con el director de Acodeco y me siento muy conforme con el plan o la ejecución que él quiere hacer. Y hay que ser cierto. De pronto no en la medida y la forma explicando la razón puntualmente, pero el director actual de la Codeco ha puesto el dedo en la llaga y ha traído este revolú, pero es bueno porque así va a salir verdaderamente qué es la situación que está pasando. ¿Quiénes son los realmente responsables y por qué son los responsables de esto? Ahora, desgraciadamente, esta medida de levantar la regulación de precios, disminuir la compensación a los productores y que hasta el 30 de abril se suspende ya completamente lo que es la compensación o apoyo al productor, ¿qué va a traer como consecuencia? Que se le va a aumentar el arroz al consumidor y que nosotros los productores, quizás este sea el último año de siembra, porque el problema es que nuestros costos de producción no es tan fácil ahora, después de 10 años de distorsión, decirnos a nosotros que aquí no ha pasado nada y que podemos volver a precios del 2012, 14, ahora, cuando los costos a los productores han sido extremadamente altos. Entonces, ¿nosotros qué estamos pidiendo? Al parecer, y yo digo es mi punto de vista, al parecer hay un desconocimiento muy grande de algunas autoridades con respecto a esta situación y al manejo de esta situación. El día de ayer nosotros tuvimos una reunión, segunda reunión de FEDACPA, de la Federación de Arroceros de Panamá, de productores de arroz de Panamá, en Coclé. Ya se había hecho una acá en Chiriquí. En la primera reunión le pedimos una reunión al ministro de Desarrollo Agropecuario con todos los gremios arroceros del país. Hasta la fecha eso no se ha dado. Y le manifestamos que no estábamos de acuerdo como productores al tema de que se estableciera una disminución en el precio de la compensación. Esto no hemos tenido respuesta del ministro de Desarrollo Agropecuario. Ahora nos volvemos a reunir con una crisis aún mayor todavía y una incertidumbre mayor, porque ahora tenemos 7.50, pero no sabemos cuánto nos van a pagar los molinos, a pesar de que
de que ya se levante la regulación, ¿ya? En esta reunión, ¿qué acordamos? ¿Verdad? Debido a la situación y todo lo que se ha dado, pedir una reunión al presidente de la República con los ministros y las asociaciones a nivel nacional, los representantes de las asociaciones, para que ventilemos ya esto de una vez con el presidente de la República. Porque nosotros necesitamos saber si es verdad que el presidente conoce verdaderamente esta situación, que es una situación ya no de los productores. Mire, aquí este es un tema de Estado, aquí es un tema de que le va a subir el precio del arroz al consumidor, de que posiblemente desaparezcamos los productores. La economía de este país se va a ver afectado muchísimo porque la economía que maneja el sector arrocero a nivel nacional es de muchos millones de dólares donde se ven beneficiados muchos empleos, muchas empresas, muchas cosas. Pero lo principal es que estamos perdiendo la seguridad alimentaria de este país, ¿ya? Y aquí no vamos a ser los productores, si esto no se arregla, los que vamos a pagar el pato, como quien dice. Aquí todos, y ya veamos que las medidas que vienen, donde se levanta un subsidio, donde se levanta una medida de regulación, el primero que va a ser afectado es el consumidor. Y eso lo vamos a ver en pocos días, porque vamos a ver el arroz que regresará, pero no a 40 centavos. Entonces, o no subsidiado al consumidor, ¿ya? Ahora, esta medida, ustedes como arroceros piensan que obviamente va a traer entonces un problema al sector agropecuario, obviamente, que tiene que ver enfocado con este tema. ¿Es Es así como que lo leen va a ustedes? traer un problema no solamente al sector agropecuario, sino a la economía del país, al consumidor, a todo. Aquí esto es un problema serio. Y lo que pasa es que la distorsión que se ha dado durante 10 años y lo que ha pasado, el incremento de los insumos, el tema del tema climático, en el tema de producción, insumos también que le han elevado a la industria, ¿verdad? Y aquí la gente se olvida de algo. Aquí la gente se olvida que esto nada más es el productor y el molinero. No, aquí está el productor que tiene que tener una utilidad, el molinero que tiene que tener una utilidad, el intermediario que tiene que tener una utilidad. Porque lo super también depende a qué precio pongan el. Porque mire lo que ha pasado. El arroz de primera se ha mantenido 40 centavos, pero ¿a qué precio ha subido el especial? ¿Ya? Entonces, pero yo sí quiero dejar claro algo. Y mire, y me permito que me dé la oportunidad, le pido que me dé la oportunidad porque se están dando situaciones. Y quiero dejar claro que nosotros, FEDACPA y las asociaciones que estamos, nosotros no hemos pedido ni estamos de acuerdo en que se le quite la compensación al consumidor. O sea, que se le quite, no, perdón, que no se le quite la regulación o el subsidio al consumidor. Porque no quiero que vayan a decir que para nosotros beneficiarnos es que estamos pidiendo que se le levante. Esa es una medida del gobierno y es una decisión del gobierno si subsidia o no subsidia al consumidor. ¿Ya? Porque no quiero que ahora se diga que somos nosotros los que hemos pedido eso. Ahora, si hay otra federación o otras asociaciones que le han pedido al ministro que le levante el subsidio al consumidor, ya eso es otra cosa. ¿Ves? Pero yo sí quiero dejar claro la postura de FEDACPA en este caso. Bien, muchísimas gracias a Gabriel Araúz, productora de arroz, obviamente dándonos a conocer detalles para poder entender realmente qué es lo que está pasando y lo que podría también suceder con toda esta nueva decisión de sacar el arroz, obviamente, del control de precios. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esto, señor Araúz. Muchísimas gracias por explicarnos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y poder darnos detalles importantes de lo que está sucediendo con el sector. Que tenga excelente día. Saludos. Muchas gracias y bendiciones, licenciada, y a todos los que escuchan.